Padre bueno, gracias Señor por la bendición que es venir ante el trono de tu gracia. Estamos aquí, Señor, reunidos para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias Dios, porque nos das de tu misericordia y tu gracia ciertamente virtudes que tanto necesitamos. Y queremos en esta mañana disponer nuestros corazones para oír la voz de tu Espíritu. Bendícenos, Señor. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos. Y permítenos, Señor, depender de ti en estos tiempos difíciles. Gracias, Dios, por reunirnos. Háblanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos míos, como dice Santiago. Siempre es una bendición estar reunidos para adorar al Señor. Aunque sea por este medio virtual, siempre será una bendición venir, estar juntos para adorar en espíritu y en verdad al Dios de nuestra salvación. Como ustedes saben, estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy críticos. La crisis de salud, la crisis económica, la crisis política, la crisis moral que está viviendo nuestro país, pues nos lleva a todos los peruanos y peruanas a una gran incertidumbre. Pero como cristianos tenemos que aprender a mirar todas estas situaciones desde la perspectiva de Dios. La Biblia nos enseña que Dios estableció su trono en los cielos y desde allí Él domina todo. Él tiene dominio sobre todo. Y es interesante lo que el profeta Daniel dice en el capítulo 4, el versículo 17. Él dice, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. La Biblia nos está diciendo con toda claridad que Dios es el que gobierna, el que tiene el control de todo los gobiernos de los hombres. Él es el que lo da a quien Él quiere. Todos sabemos que Dios pone y quita autoridades. Eso desde la perspectiva de Dios, nos guste o no. No importa el color político que tenga esa autoridad. No importa si es una persona prominente, o como dirían algunos políticos, de lujo, o sea una persona humilde. Eso no importa. Dios se lo da a quien Él quiere. Dice, pero nuestra tarea, como Él también lo dice, hermano, hermana, es que nosotros oremos, intercedamos a favor de nuestro país, a favor de nuestra patria, a favor de nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que podamos vivir tranquilos, para que podamos vivir siguiendo con nuestra piedad, adorando a Dios, sirviéndole a Dios y en toda honestidad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. Dios no nos llama a discutir con nadie, hermano, sobre política. Dios no nos llama a pelear con nadie. Podemos tener nuestras opiniones, ¿cierto, hermano? Pero no estemos entrando en esas discusiones que crean división, que crean enfrentamiento, que crean amargura, resentimiento y odio. Y eso nos destroza, nos destruye a todos los peruanos. Por el contrario, oremos por nuestra patria mucho más intensamente. Oremos para que todos los peruanos y peruanas estén llenos de salud.
puedan tener el sustento diario, puedan gozar de bienestar, puedan gozar de seguridad, puedan tener un techo donde refugiarse y tener sabiduría para que tomen buenas decisiones en este tiempo tan difícil. La Biblia nos está llamando hoy más que nunca a poner nuestros ojos en el Señor, quien gobierna desde los cielos. Amén, hermano. Y por supuesto, nos toca a nosotros cuidarnos en este tiempo de pandemia, porque todavía no se ha acabado. Así que tenemos que tener cuidado. Siga todos los protocolos de salud que se ha dado y que se viene dando de manera continua. Cuídese, hermano, cuídese. Amén. Así que, puesto los ojos en el Señor, amén, sirviendo al Señor, confiando en Él, Él maneja todo. Él está cumpliendo los propósitos que Él tiene para esta nación. Y para el mundo entero también, por supuesto, ¿no? Quiero también, hermanos, invitarles para esta noche que estaremos celebrando nuestro culto de consolación, como ya lo hemos anunciado, a favor de todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido un ser querido en este tiempo doloroso de pandemia. Queremos homenajear en alguna medida a aquellos hermanos y hermanas que partieron a la presencia del Señor. Así que acompáñanos hoy a las 7 de la noche. Y también, siempre animándoles, hermano, a que no dejen de leer la palabra de Dios. Tenemos un plan de lectura de todo el año. Y hoy nos toca leer los capítulos 15 y 19 del libro de los Hechos. Amén. Hay que leerlo, hay que seguir siendo edificados por la palabra y fortaleciendo la fe. Muy bien, hoy continuamos con nuestros estudios que le hemos titulado La renovación de nuestra conducta, basado siempre en la Epístola Universal de Santiago. Todos sabemos que Santiago es un libro muy práctico y que siempre está revelando el comportamiento que un cristiano o una cristiana debe tener frente a diferentes situaciones de la vida. Hoy nos toca hablar acerca de la conducta frente al uso de la lengua, frente al uso de la facultad de hablar. ¿Qué clase de conducta es la que Dios espera ver en un cristiano, una cristiana, frente al uso de la lengua? Santiago, en el capítulo 3, versículo 1 al 12, va a hacer una exposición muy interesante sobre la lengua, sobre la facultad de hablar, y nos va a revelar implícitamente cuál es esa conducta que un cristiano debe tener frente a la lengua. Y la conducta que Dios espera frente al uso de la lengua es que esta lengua, que mi lengua, que su lengua esté siempre bajo control. La conducta que Dios espera de un cristiano o de una cristiana frente al uso de la lengua es que ese cristiano tenga su lengua bajo control. ¿Qué dice la Biblia? Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago comienza su exposición sobre el uso de la lengua exhortándonos a no ser
a no desear con mucha ansia ser un maestro. Un maestro, por supuesto, de la iglesia. ¿Y por qué? Porque el maestro hace uso de la lengua, hace uso de la facultad de hablar. Y como ustedes saben, en la iglesia primitiva, en los tiempos de Santiago, se daba mucha libertad para que los hermanos hablasen. Y algunos tenían más propensión para querer ser maestros, ¿no? A veces se reunían y llegaban los hermanos y algún líder decía, bueno, a ver, ¿quién tiene alguna palabra? Entonces se levantaba, ¿no? Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en Corintios, ¿no es cierto? Y eso era más o menos la vida en la iglesia. Y aún se le daba la palabra a gente extraña. Así que no se medía mucho eso. Así que Santiago ataca esa situación. Y muchas veces, y los cristianos judíos dispersos eran los primeros que tenían esa propensión de querer ser maestros. Tal vez ellos querían tener el mismo rango o la admiración que tenían los rabinos. O quizás ellos tenían la intención de que podían dirigir la vida de otras personas a través de su enseñanza. Como fuera, el asunto es que Santiago dice, es mejor que no todos sean maestros. ¿Y por qué? Dice, porque recibirán mayor condenación. Es decir, la enseñanza, mi querido hermano, es una bendición para la iglesia. La enseñanza es importante en la vida de la iglesia. Y por eso Dios puso maestros en la iglesia. Pero, si una persona no está preparada para enseñar, puede crear una situación peligrosa o crítica en la vida de la iglesia. A veces pienso que hay personas, hay maestros en la iglesia cuya enseñanza puede llevar a la gente al infierno, porque están enseñando herejías. O puede confundir a los cristianos, a las cristianas, porque están enseñando cosas que Dios nos manda. Les pones una carga encima. Y eso es peligroso. La enseñanza es una bendición. Sí, enseñar es una bendición, pero corre uno un alto riesgo, porque Santiago va a decir, cuidado, porque nosotros, si somos maestros, vamos a ser juzgados más estrictamente, más rigurosamente. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos. Por eso que en el versículo 2, Santiago va a decirnos el por qué no debemos ser todos maestros o no tengamos la pretensión de ser maestros. Y nos va a decir porque todos ofendemos de palabra. Es decir, mi querido hermano, todos estamos siempre expuestos a que nuestras palabras pueden hacernos tropezar, como también hacer tropezar a otros. Y Santiago dice, cuidado con hacer tropezar a otros. Y fíjate, él nos excluye, él dice todos y se incluye él mismo. Él es consciente que lo que él dice puede dañar a otras personas. Y eso ya le está diciendo a uno, hay que estar alerta, ¿verdad? Entonces Santiago dice, cuidado. Un cristiano que está murmurando, chismeando, que tiene una lengua floja, ese cristiano puede ser un tremendo tropiezo en la vida de la iglesia. Y hay que cuidarse con eso. Por eso Santiago está insistiendo, cuidado,
Quizás hay que recordar lo que él dijo en el versículo 26 del capítulo 1, refrena tu lengua. O en el versículo 19 del mismo capítulo 1, cuando él dice, sé tardo en hablar. Y eso es lo que Santiago está diciendo, controla tu lengua. Que tu lengua esté bajo control, bajo dominio. Dicho de otra manera, la facultad del habla tiene que estar dominada, controlada, bien gobernada. Porque si somos una persona que no ofende de palabra, es decir, que mantenemos el control de lo que decimos, lo que hablamos, entonces vamos a evidenciar, mi querido hermano, que somos personas perfectas, dice la Biblia. Es decir, que somos personas maduras, que dentro de nosotros hay un carácter maduro y que lo que decimos está expresando ese carácter interior. Y no solamente eso, sino que somos gente prudente, que estamos evidenciando el fruto del espíritu del dominio propio, de la templanza. Y así podremos, por supuesto, también controlar todos los otros aspectos de nuestra conducta como cristianos. Un comentarista decía acerca de esto, dice que el dominio de la lengua es un signo de la fuerza moral y de santidad que dispone al hombre para afrontar victoriosamente todas las tentaciones. Cuando uno tiene sujeto la lengua, cuando uno está controlando su facultad de hablar, entonces hay algo dentro de él, es decir, ese carácter, esa fuerza moral, esa santidad de vida interior que hace que lo haga victorioso para enfrentar cualquier tentación. Por eso, mi querido hermano, recuerde eso. Una lengua bajo control es una lengua que le va a dar un comportamiento adecuado, ¿verdad? No solamente va a saber lo que tiene que decir, sino también va a afectar su manera de conducirse. Pero aún más, lo lindo para mí es que una lengua bajo control expresa madurez espiritual. Así que, mi hermano, ya Santiago nos está diciendo implícitamente que la conducta que Dios espera de un cristiano frente al uso de la lengua es que esa lengua, su lengua, esté bajo control. Y ahora Santiago entonces va a reafirmarlo con 3 ilustraciones muy interesantes y va a revelarnos la dimensión de lo que es la lengua. Miren lo que dice el versículo 3 al 5. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es interesante cómo Santiago hace esta comparación o estas ilustraciones. Dice, pone el freno y los caballos, pone el timón y el barco, pone la chispa, diríamos así, con un gran bosque. Y lo que está haciendo Santiago es esto, fíjate, el freno o las bridas, que incluye el freno y las riendas, que tiene un jinete para dominar un caballo, ¿no es cierto?, son pequeñas frente a un gran caballo. Pero esas bridas, ¿no es cierto?, esas bridas, ese freno y esas cuerdas, hace de que el caballo gire para donde el jinete quiere. Lo mismo sucede con el timón. El timón es pequeño, pero el capitán usa ese timón y a pesar de los vientos fuertes puede dirigir una gran
nave, un gran barco, y lo puede guiar hacia donde Él quiere. Y la chispa de un fuego puede encender un tremendo bosque. Bueno, esto es lo que está diciendo Santiago. La lengua, aunque es pequeña, es influyente y poderosa. Es decir, esa lengua puede hacer girar, puede guiar, puede encender lo que sea, aunque sea pequeña. Qué interesante lo que está diciendo Santiago. La lengua es pequeña, pero es influyente y poderosa, y por esa razón debe estar bajo control. ¿Usted se ha puesto a pensar en los líderes de opinión? Cuando usted escucha las entrevistas en las emisoras, sea radiales, televisivas, usted se da cuenta que un líder de opinión, lo que él dice, lo que él siente, la cosmovisión que él tiene, sea buena o mala, él la transmite, y si es un líder de opinión, la gente le cree y la gente le sigue, la gente hace lo que él dice y a veces ni se da cuenta lo que está haciendo, pero como el líder lo dijo, entonces usted lo hace. ¿Por qué? Por sus palabras. La lengua es influyente, es poderosa. Por eso, mi querido hermano, una vez más, si hay algo claro en esto, es que Santiago nos está diciendo que la conducta que Dios espera ver en un cristiano, en una cristiana frente al uso de la lengua, es que su lengua esté siempre bajo control, esté bajo dominio. Un cristiano tiene que aprender a controlar lo que dice, tiene que aprender a ser tardo en hablar, tiene que aprender a pensar antes de hablar, tiene que ser prudente, tiene que ser cuidadoso en lo que dice para no ofender a nadie, porque la lengua es influyente y poderosa. Salomón dijo que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir que tú puedes darle vida a una persona, animarlo, consolarlo con tus palabras, pero también puedes herir y matar el alma, el espíritu de alguien por las palabras que tú dices, por las malas palabras que tú puedes estar diciendo contra esa persona. Y el que habla mucho, por supuesto, va a sufrir las consecuencias de lo que dice también. Por eso es vital, mi querido hermano, que tu lengua y mi lengua estén bajo control, bajo el dominio, bajo la prudencia, bajo el control de Dios, para que podamos manifestar que somos gente madura espiritualmente hablando. Vuelvo a repetir, una lengua bajo control expresa madurez espiritual. Así que esto es lo que Dios espera de nosotros, una lengua bajo control. Pero Santiago, al decirnos esta verdad y al mostrarnos lo que Dios está esperando de nosotros, nos va a mostrar ahora la triste realidad del uso de la lengua sin control. Es decir, nos va a advertir de lo que pasa cuando una lengua es floja, cuando una lengua está desenfrenada, cuando una lengua está incontrolada. Mire lo que dice el versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Qué descripción para más terrible que la Biblia da a la lengua.
La lengua no es solamente pequeña, influyente y poderosa, sino que la lengua es perversa, mi querido hermano o hermana. Es como una llama de fuego que ha sido encendida con el fuego del infierno, dice, y destruye todo a su paso. La lengua es un mundo de maldad, incluye todas las maldades que usted encuentra en este mundo. Las inmoralidades, la idolatría, la blasfemia, los insultos, la lisura, las groserías, en fin, hermano. Es un mundo de maldad. La lengua las expresa porque es producto también de lo que hay en el corazón de esa persona. El hombre natural no puede controlar eso. Y entonces sale de su boca todas estas blasfemias. La lengua es un órgano que está en nuestra anatomía y por eso nos corrompe, nos mancha, nos ensucia, nos contamina. Y no solamente a nosotros, sino a toda la rueda de la creación, es decir, a toda la existencia de la humanidad. La lengua sin control es perversa, es maligna, es infecciosa y aún, hermano, podríamos decir, es satánica. Es satánica. Salomón dijo que los labios de un hombre perverso son como llamas de fuego. Es decir, podemos decir cualquier barbaridad que va a destruir a otros, o va a destruir todo lo que está delante suyo. Una persona que no controla su lengua puede decir tantas cosas malas, inspiradas por el mismo infierno, y que van a corromper, van a hacer tropezar a uno y a otros, y va a corromper, por supuesto, su propia conducta. Solamente observe a quienes hablan lisuras, a quienes hablan groserías, a quienes están siempre maldiciendo y expresando todo el odio que tienen por dentro. Y usted verá gente iracunda, a gente vengativa, a gente desenfrenada, libertina, a gente que no le importa nada. Y mi querido hermano, tengamos cuidado con esto. La lengua es perversa, maligna, infecciosa, satánica. Pero también la lengua es un órgano para el hombre natural difícil de domar. La lengua es indomable y eso es lo que Santiago ahora nos va a decir. Mire versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora Santiago dice, la lengua es indomable. Sí, el ser humano puede domar y ha domado y ha controlado toda clase de animales salvajes. Ha domado a las aves que están en los cielos, en el aire, a los reptiles que se arrastran en la tierra, a los seres marinos que están en el mar, los ha domado, ¿verdad? ¿Quién no ha ido a un circo y ha visto cómo un león está siendo domado, verdad? O un lorito, ¿no? Un lorito, un papagayo. Les enseñan a decir, buenos días, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás, Lola? ¿No? Entonces, la gente, el ser humano, puede dominar a una ave. Puede dominar aún animales marinos tan grandes como la orca, como el delfín, que pueden hacerlos que naden de manera sincronizada. Eso es maravilloso, es espectacular. He sido testigo de eso. Es maravilloso. Pero lo triste es que el ser humano no puede dominar, domar, controlar su lengua. Eso es lo que está diciendo Santiago.
La lengua es un mal indomable, es un mal rebelde, es un mal incontrolable. Y peor aún, la lengua tiene un veneno mortal. Por eso Salomón diría, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Lo que está diciendo es que sí, una lengua incontrolada, una lengua no domada, expresa palabras, dichos que hieren, que golpean de tal manera que hieren la vida de otras personas. ¿Cuántos de nosotros, a veces padres irracionales, a veces, o sin darnos cuenta, ¿no? Le decimos al hijo, oye, tú eres un inútil. Es como si le estuviéramos dando un golpe de espada a esa criatura, porque estamos matando su espíritu, estamos matando las potencialidades que tiene esa criatura, diciendo, tú eres un inútil, y de repente somos su líder de opinión y él nos cree. Entonces ellos crecen creyendo que son inútiles, que no sirven para nada, y eso es mentira. Le estamos diciendo una mentira. Tenemos un órgano que está en nuestro cuerpo, hermano, y que nos contamina. Y ese órgano tiene que estar bajo control. Pero el hombre natural no puede dominarlo. Y daña entonces, hiere, mata el alma, el espíritu, el ánimo de la gente. Y por muchas veces ha ocurrido que lo que decimos destruye buenas amistades. A veces somos tan flojos de lengua que rompemos buenas relaciones. Salomón dijo, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Una lengua sin control, sin dominio, va a causar tantas heridas, tantas rupturas, de buenas relaciones que realmente destrozan la vida de uno y la vida de otros. Por eso Santiago va a terminar este discurso una vez más llamándonos a ese sentido de tener nuestra lengua bajo control a través de tener nuestra lengua consecuente, es decir, que aprendamos como cristianos a tener una lengua que dice las cosas conforme al carácter que uno tiene. Es interesante que se nos ha presentado al hombre natural que no puede dominar la lengua, pero hay cristianos que tampoco pueden dominar su lengua o que tienen una contradicción en su vida. Fíjese lo que dice el versículo 9 y 10, y esta es la exhortación final. Dice, con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella, la lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y ahora Santiago entonces nos dice y nos confronta a los cristianos, de aquel momento y a nosotros en el día de hoy. Y nos está diciendo, cuidado, que nosotros como cristianos tengamos también una lengua sin control. ¿Por qué? Porque podemos estar cayendo en el hecho de que venimos al culto, alabamos al Señor, decimos gloria a Dios. Estamos en la iglesia y alzamos nuestras manos, cantamos y bendecimos al Señor, pero cuando salimos de la iglesia, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la calle, estamos maldiciendo a nuestro prójimo,
a nuestros seres queridos. Es como decir, usted viene a la iglesia y dice, aleluya, gloria a Dios. Y va a la calle y está dando lisuras. Va a la casa y está dando lisuras, está mentando a la madre, está blasfemando, insultando a la gente. Mi querido hermano Santiago dice, esto no debe ser así. Esto no puede ser así. Esa es una incongruencia, eso jamás debe darse en la vida de un cristiano. Eso está mal. De nuestra boca no pueden salir palabras edificantes en un momento para que luego en otro momento estemos insultando, blasfemando o chismeando o murmurando de otros o hablando mal de otros. Eso es incongruente, eso es incoherente, eso es inconsecuente, eso es anticristiano y aún más es inmoral lo que hacemos. Fíjese, tremendo es eso, ¿verdad? Tremendo. Por eso debemos ser tardos para hablar, refrenando nuestra lengua. Hoy, quizás más que nunca. Tal vez usted no esté de acuerdo con lo que ha pasado en nuestro gobierno. Y sale y dice cosas, cuidado hermano. Porque si va a la iglesia y luego usted alaba al Señor y está maldiciendo, insultando y juzgando, cuidado. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? El Señor nos dice que seamos consecuentes en nuestra manera de hablar con lo que realmente somos. Por eso Santiago capítulo 3, versículos 11 y 13 termina diciendo esto. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Eso es lo que nos está diciendo Santiago en el capítulo 3, en el versículo 12. Así que Santiago en el capítulo 3, versículo 1 al 12 nos ha dado una tremenda exposición. Y nos está diciendo ahora que seamos consecuentes. Y Él nos está diciendo, ¿acaso hay algún manantial que en un momento dé agua dulce y en otro momento dé agua salada? ¿Nos está diciendo acaso que una higuera pueda dar, pueda dar aceitunas? ¿Una vid puede darnos higo? Jamás, ¿verdad? Jamás. Primero, que no hay ninguna fuente que va a dar agua dulce y salada. Usted va al mar Muerto y el mar Muerto es un mar salado. Está lleno de sal. Usted se tira y flota, ¿verdad? Flota. Porque la densidad lo saca, ¿no? La sal lo levanta. Pero ahí no te va a dar nada de agua dulce. Nada de agua dulce. Ahora, una higuera no nos va a dar aceituna. Eso lo da el olivo, ¿no es cierto? El árbol del olivo da aceituna. Pero una higuera da ¿qué cosa? Higos. Una vid que da uvas. Es lo consecuente porque son de la misma naturaleza. Bueno, lo que Dios nos está diciendo con esto es esto. Sencillamente, la lengua, aunque pequeña, influyente, poderosa, pero también perversa y maligna, es una lengua que tiene que ser consecuente en un cristiano. Es decir, si tú tienes ahora una naturaleza nueva, entonces debes hablar de la misma manera, con respaldo a esa naturaleza nueva. Tú no puedes
Tú no puedes bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Si tú bendices a Dios, tienes que aprender a bendecir a los hombres también. Eso es ser consecuente. Eso es dominar la lengua. Eso es tener bajo control la lengua. Eso es ser congruente, coherente. Eso es ser consecuente, ¿verdad? Así que, mi querido hermano, tener la lengua bajo control, refrenada, va sin lugar a duda manifestar nuestra madurez cristiana. ¿Qué clase de conducta espera Dios que tenga un creyente frente al uso de la lengua o al uso de la facultad de hablar? La conducta que Dios espera de un cristiano o de una cristiana frente al uso de la lengua es que ésta debe estar bajo control. La lengua, aunque es pequeña, es influyente, poderosa, pero también es perversa, maligna, infecciosa, por lo cual debe estar bajo control. Y la buena noticia, mi querido hermano, es que como cristianos podemos tener nuestra lengua bajo control. Dios puede controlar, dominar la lengua. Cuando la vida interior está limpia y llena del poder del Espíritu Santo, el habla del cristiano puede ser disciplinada, dominada, controlada y dar el fruto de la templanza, dar el fruto del dominio propio, lo cual manifiesta no solo que el Espíritu Santo está controlando la vida de uno, sino que también uno está siendo consecuente con su nueva naturaleza que tiene en Cristo. Así que también manifiesta su madurez espiritual. Salomón dijo: la lengua de los sabios es medicina, y el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. ¡Qué tremenda verdad! Un creyente, hermano, si bendice a Dios, tiene que bendecir a la gente. Si da un gloria a Dios, si exalta a Dios con sus labios, hermano amado, esos labios también tienen que ser una medicina para aquellos que le escuchan. Tiene que ser algo que anime a otros, que consuele a otros, que dirija en el buen camino a otros. La lengua debe ser usada con propiedad. Tardos para hablar. Por eso dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que dice pocas cosas, pero esenciales, ese es sabio. El que dice pocas cosas apropiadas, eso es sabiduría. ¿Está tu lengua bajo control, mi hermano? ¿Estás manifestando madurez a través de las cosas que dices? ¿A través de las cosas que comentas? Quiera Dios que así sea, hermano. Que podamos tener nuestra lengua, nuestra facultad de hablar bajo control, y eso exprese madurez espiritual en nuestra vida para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Espíritu Santo de Dios, toma control de nuestro ser entero y controla nuestra lengua. Manifiesta tu poder para que el fruto de la templanza se manifieste en el dominio de nuestra lengua, de tal manera que nuestra lengua pueda edificar, consolar y animar a otros. Que al bendecirte a ti podamos aprender a bendecir a nuestro prójimo también, Señor. Que nuestra lengua sea consecuente, coherente. Que sea, Señor, una lengua que te agrade a ti. Y que podamos decir como el salmista, que los dichos de mi boca sean gratos delante de ti. Sí, Señor, esta es nuestra oración. Que lo que digamos, que lo que enseñemos, que lo que prediquemos, que lo que comportamos dentro o fuera de la iglesia, pues te rinda a ti toda la gloria y la honra. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en la noche. Un abrazo fuerte.